Él es David Centeno, es especialista en investigación de mercado. Me voy a permitir leer una breve semblanza. David Centeno es especialista en investigación de mercado, inteligencia de negocios y planeación estratégica, con más de 12 años de experiencia liderando proyectos clave de análisis, transformación y toma de decisiones basadas en datos. Durante más de una década formó parte de OCC Mundial, la Bolsa de Trabajo en Línea, en donde ocupó diversos cargos estratégicos hasta llegar a subdirector de planeación estratégica. En ese rol lideró la integración de equipos tras una fusión de compañías, impulsó el rediseño del modelo de negocio y desarrolló estrategias comerciales enfocadas en el crecimiento sostenible. De formación es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, con diplomados en estrategias de negocios por la misma institución y en inteligencia de negocios por el ITAM. Ha colaborado con la Asociación de Internet MXAIMX en estudios sobre búsqueda de empleo, desarrollo profesional y tendencias en reclutamiento digital. Además, ha participado como ponente en foros especializados como AMEDIR y ADERIAC, otros espacios dedicados al talento y la transformación organizacional. Su experiencia y visión lo han llevado también a ser invitado en medios de comunicación, televisión, radio y revistas como referente en temas de empleo, talento y evolución del mercado laboral. Y pues bueno, para nosotros es un gran honor que el día de hoy nos pueda dedicar estos minutos para poderles compartir todo su expertise. Estoy segura que toda la información y todo su conocimiento va a resultar de gran valor para nuestra comunidad. Y pues bueno, en este momento les cedo la palabra, no sin antes recordarles que les vamos a estar dejando en el chat una liga de registro de asistencia. Es súper importante, por favor, que nos ayuden a registrar sus datos ahí, porque si el ponente quiere compartirles algún tipo de información, material que a ustedes les sea de utilidad referente a nuestro tema del día de hoy, ahí nos van a poder dejar su correo electrónico para que les podamos compartir esta información de valor y sobre todo también para que en los próximos webinars de los siguientes meses, ahorita al final de la sesión ya les voy a pasar el tema del próximo mes, quién va a ser nuestro ponente también, y les voy a dar la liga de registro. Entonces, es súper importante para que nosotros estemos en comunicación con ustedes. Entonces, vayan al chat de aquí de la sesión, ahí les vamos a poner la liga de asistencia para que durante la sesión vayan ahí dejándonos sus datos, ¿vale? Pues no le quito más espacio a David. Y pues bueno, agradeciéndote, David, nuevamente por este momento con nuestra comunidad y pues bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Erika, por la introducción, por la semblanza. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien y gracias por conectarse. En este momento yo voy a compartir mi pantalla para irnos preparando y pues platicar, ¿no? Sobre este tema que es tan relevante como la búsqueda de empleo, ¿no? Y vamos a ver un poquito temas adicionales que vamos a poder explorar juntos. Me parece que ya estoy compartiendo pantallas y luego tal vez está cargando. Muy bien, pues bueno, justo ahí está cargando. Excelente. Entonces, pues vámonos preparando porque es un tema un tanto extenso, pero como tenemos tiempo cortado de alguna manera, pues tenemos que explorar y elegir muy bien por dónde vamos a ir caminando en este tema que es crítico, ¿no? La búsqueda de empleo. Entonces, a ver, ahí siguen viendo mi pantalla. Estoy yo acá organizándome, ya saben que cuando son webinars vemos pantallas por todos lados y la intención es darles la mejor información posible, ¿no? Pero bueno,
entrando al tema de lleno, ¿no? Que a ustedes les interesa mucho el tema de la empleabilidad, porque justamente, pues, Da Vinci viene de la parte de educación, les entrega muchísima información, todas estas bases, pero ¿qué pasa cuando llegas al mundo de la empleabilidad, ¿no? Y empiezan estas preguntas: ¿dónde estás buscando empleo? ¿En dónde busco empleo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué plataformas hay? Las plataformas en línea son las únicas que puedo utilizar. Empiezan a aparecer muchísimas preguntas en tu mente, ¿no? Y pues aquí yo les preguntaría, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que están horas y horas subiendo su CV en distintas bolsas de trabajo y nunca reciben una respuesta, ¿no? Están como esta chica, ¿no? Y me pasó a mí en su momento cuando yo iniciaba también mi carrera profesional o en algunos momentos donde yo buscaba alguna movilidad laboral. Te hacías estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tengo que invertir a esto? Porque existe este mito, ¿no? Que yo le llamo mito, que es el tema de buscar trabajo, también es trabajo. Y la realidad es que sí, porque tienes que prepararte bastante bien, tienes que crear un muy buen CV, tienes que entender el mercado laboral, tienes que entender el contexto del sector que estudiaste y al cual estás aplicando, ¿no? Y lo que puede pasar peor aún de esto es que te llegan vacantes, ¿no? Que no tienen nada que ver contigo. A veces sucede. Si algunos de ustedes ya han estado en búsqueda de empleo, de repente se pueden dar cuenta que crean su CV, utilizan alguna bolsa de empleo, ya cargaron ahí toda su información y de repente empiezan a recibir vacantes que no tienen nada que ver con ustedes, ¿no? Y esto en realidad es porque tal vez no estamos cargando la información de la manera adecuada en estas plataformas. Recordemos que ya hoy las plataformas utilizan algoritmos, inteligencia artificial y todo este tipo de conexiones que hacen que toda esta información llegue de la manera adecuada, pero esto solamente va a suceder si nosotros cargamos de la manera adecuada y sabemos utilizar de manera adecuada estas plataformas, ¿no? Y bueno, algo que también me gustaría comentarles o platicarles es que pues el 70% de las personas que actualmente buscan empleo en México usan bolsas de trabajo en línea como primer recurso. Y esto no lo digo yo, no vengo yo a ustedes a decir, oye, David dice que no, no, esto lo dicen estudios, ¿no? Estudios de mercado que se han realizado, que aquí en este caso, como decía en la introducción, Erika, muchísimas gracias por la introducción nuevamente. Pues me ha tocado a mí participar a lo largo de mi carrera en estudios con diferentes asociaciones, ¿no? En mi periodo de trabajo en OCC Mundial, la plataforma búsqueda de trabajo en línea, pues teníamos muchísimas alianzas, ¿no? Con diferentes asociaciones y llegábamos a hacer estudios con esta Asociación de Internet México, en donde se realizaban anualmente estudios de búsqueda de empleo en línea y preguntábamos, oye, ¿cuál es el medio que utilizas actualmente tú para buscar empleo? La primera y la más importante que siempre surgía eran las bolsas de trabajo por Internet o las bolsas de trabajo en línea, ¿no? Un 68% nos decía este último estudio que era el medio que más utilizaban las personas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué otros medios hay? ¿No? Porque sí que definitivamente hay otros medios. Y dentro de esos, pues también están las aplicaciones móviles, ¿no? Muchas de estas bolsas de trabajo tienen aplicaciones móviles que incluso te facilitan algunas otras formas de búsqueda, ¿no? Puedes estar buscando trabajo desde donde sea, estar atento de aquellas notificaciones que te llegan de la plataforma para poderte postular alguna vacante que es nueva, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo siempre disponible en el celular porque te da, digamos que una ventaja competitiva ante también otras personas que se están postulando tal vez al mismo empleo. Pero también están las redes sociales, están los sitios web directamente de las compañías, el tema también de las recomendaciones personales que vienen de la parte del networking es muy interesante utilizarlas, ¿no? El asistir en algunas ocasiones directamente a las compañías también es muy bueno. Y bueno, todavía hay un porcentaje pequeño de personas que utilizan el periódico para la búsqueda de empleo, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que este panorama o estos porcentajes y el orden que estoy mostrando en el gráfico no ha cambiado, este patrón no ha cambiado en los últimos 5 años, ¿no? ¿Cómo que no ha cambiado, no? Ustedes se preguntarán, pues sí, en efecto, las bolsas de trabajo en línea han estado siempre como primer lugar para la búsqueda, pero esto no quiere decir que sea la única forma, como decía. Esto prueba dos cosas, ¿no? Este hábito está totalmente arraigado, el hecho de que la gente busque a través de estas plataformas, pero también aquí hay una cuestión, ¿no? Si el 70% está buscando trabajo en las bolsas de trabajo en línea, entonces
no basta solamente con estar ahí, también hay que saber diferenciarse, porque esto nos quiere decir que hay una competencia importante en las bolsas de trabajo en línea. Y aquí el tema, ¿no? De poder diferenciarse, de poder entender cómo utilizarlas de manera estratégica, ¿no? Y para qué sirve cada una y cómo poder utilizar a nuestro favor los algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, esto en la actualidad es crítico, no solamente es buscar empleo por buscar empleo en las bolsas de trabajo en línea, ¿vale? Y justo entramos a la parte, ¿no? De la pregunta viene, cómo me diferencio? ¿Cómo empiezo a tener este diferenciador en mi perfil, en la forma en la que yo me presento con mi CV e incluso en la forma en la que yo me dirijo a los reclutadores cuando me están entrevistando, ¿vale? Y aquí me lleva al punto de que estar en todas partes no significa ser visible, ¿no? Porque de pronto podríamos decir, ok, cargo mi CV en 10, 15 plataformas distintas, ¿no? Y ustedes dirán, wow, 10, 15 plataformas distintas realmente existen. Sí, existen muchísimas plataformas para búsqueda de empleo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las diferentes categorizaciones, las diferentes bolsas de empleo, los headhunters para aquellas personas que son freelancers. Hay muchas maneras, muchas plataformas para buscar trabajo, ¿no? Pero aquí la clave es que el 80% del tráfico está en solo 3 o 6 plataformas. Y cuando me refiero a tráfico, me refiero a personas que visitan estos sitios web, ¿no? Es decir, a lo que voy es, hay 4 plataformas, que ahorita vamos a ver cuáles, que tienen el 80% de las visitas, de todas las visitas que se generan en un mes a las bolsas de trabajo en línea. Y vamos a hablar un poco de cuáles son y cómo están conformadas, ¿vale? Pero les quiero platicar una experiencia real, ¿no? Esto me sucedió a mí, ¿no? Es un caso bien interesante porque hace algunos años yo conocí una persona, ¿no? Que buscaba empleo y estaba registrado en 8 o 10 plataformas diferentes, ¿no? Y pasaba horas y horas llenando formularios, subiendo CVs, ¿no? Y de pronto a lo mejor si ustedes ya han estado explorando el mundo laboral, se darán cuenta que de repente cuando llegas a una bolsa de trabajo, de repente das clic a una vacante y esa vacante te envía a otro sitio, tal vez el sitio de la empresa, en donde tienes que llenar nuevamente la información, ¿no? Entonces es un proceso bastante engorroso en ocasiones y no sucede nada, ¿no? ¿Qué pasó? Que se acerca conmigo esta persona y me dice, oye, necesito hacer algo, necesito que hagamos un ejercicio sencillo porque me estoy empezando a desesperar, no estoy logrando nada con esto y la realidad es que cada vez lleno más y no estoy recibiendo una llamada, ¿no? No estoy recibiendo esta llamada que tanto espero para una entrevista. Entonces, aquí lo que hicimos fue tratar de identificar juntos qué plataformas eran las que realmente pues estaban las vacantes que le interesaban, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estar en todas las plataformas pues nos va a dar mayor alcance. Sí, nos va a dar mayor alcance, pero hay que saber estudiar muy bien qué sector es el que estamos buscando. Y hay bolsas de trabajo en línea que tienen sectores muy dedicados, ¿no? Y que ahí seguramente vas a encontrar un volumen mucho mayor de vacantes que te interesan sobre tu sector, sobre lo que tú estás buscando, con las habilidades que tú tienes. Y de esta manera empiezas estratégicamente a enfocar tu esfuerzo a algunas plataformas que te van a dar un resultado, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en menos de un mes empezamos a recortar justamente ese número de plataformas que buscaba y empezó a recibir estas llamadas, ¿no? Estas llamadas para poder tener esa entrevista, para poder empezar a tener un contacto con reclutadores y meses después consiguió el empleo, ¿no? Entonces, aquí la clave o el mensaje que yo les quiero compartir es que no gana quien aplica más, ¿no? Quien se postula más a todas las vacantes que puede encontrar en el mercado, sino quien sabe dónde y cómo aplicar o cómo postularse a estas vacantes. Y esto es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Porque muchas veces apuntamos a todo y es como tirar, pues ahí la red, ¿no? A un río o a un lago que está seco. Entonces no vas a encontrar nada y de pronto es bien importante hacerlo de manera estratégica, ¿vale? Seguimos entonces, pues, después de esta introducción, pues, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Porque justo ustedes se preguntaban, ok, ¿cuál será la expectativa o qué expectativa tendré yo de este webinar, no? A mí me encanta compartir toda esta información. Soy una persona que me encanta enseñar porque al mismo tiempo, mientras enseño lo que yo sé, aprendo, ¿no? Aprendo de cada una de las experiencias que puedo tener con diferentes universidades, con diferentes personas en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí la clave es que buscar empleo sí que es un proceso de marketing personal, no de cantidad, como lo dice en pantalla y ustedes lo pueden ver.
¿Por qué? Porque tenemos que saber muy bien cómo hablar de nuestros logros, ¿no? Y eso lo veremos un poco más adelante al final, pero esto es clave, ¿no? Que tú entiendas que tus logros son tuyos, los puedes llevar a todos lados y es importante que sepas cómo decirlos, cómo venderlos, para que entonces conectes con el reclutador, que va a ser tu primer filtro. El reclutador va a ser la primera persona con la que tú vas a hablar, pero después, si pasas ese filtro, vas a hablar con otras personas, tal vez del área a la que vas a ingresar, y esa persona tiene otro perfil, y la forma en la que le vendes tus logros tiene que cambiar un poco. Es decir, no lo vas a hacer de la misma forma que lo hiciste con el reclutador que pertenece al área de recursos humanos. Entonces, también ahí entra la parte estratégica de cómo esto es un proceso de marketing personal. Y en cuanto a los temas, ¿no?, que vamos a ver en este webinar, ¿cuáles son esas 3 o 6 plataformas clave que ya hablábamos hace un momento? Del 80% del tráfico está en ciertas plataformas. ¿Qué son las bolsas de trabajo especializadas o de nicho? Que si por alguna razón lo han escuchado o no, aquí vamos a ver un poco de ellas, porque también tienen una ventaja importante el hecho de utilizar estas bolsas de trabajo especializadas o de nicho. Y también hablaremos un poco sobre cómo destacar tu perfil para que las empresas te encuentren, que esto es clave, ¿no? Porque de pronto hablábamos del tema de los logros o el título, ¿qué pongo en mi título de CV, ¿no? O qué palabras clave necesito utilizar para que cuando un reclutador me busque en las bases de datos de las diferentes plataformas que utiliza, mi CV aparezca en sus resultados de búsqueda, ¿vale? Entonces, esto también lo vamos a tocar más adelante. Y bueno, entremos al tema de seguramente han escuchado el 80-20, ¿no? La ley de Pareto. El 80-20 del mercado laboral también existe, ¿no? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque de pronto nos llega a pasar que en nuestra computadora, que seguramente todos llegamos a utilizar una computadora en nuestro día a día actualmente, y de repente tenemos muchísimas ventanas abiertas, ¿no? Atascamos nuestro buscador, nuestra computadora con muchísimas pantallas abiertas. ¿Y qué sucede? La computadora se empieza a alentar, ¿no? Empieza a tener ahí sesgos, lags, ¿no? De repente ya no puedes escribir ni en un lado ni en otro. ¿Y qué tienes que hacer? Reiniciarla, ¿no? Entonces, este mito de estar en todas partes es algo así, ¿no? Si de pronto tú quieres estar en todos lados, queremos estar presentes en todos lados, es muy probable que el resultado no va a ser el mismo a que si enfocamos nuestro esfuerzo en solo ciertas plataformas, ¿no? La ley de Pareto, ¿no? El 80-20, en casi todos los casos, ¿no? Unas pocas cosas generan la mayoría de los resultados. Y en la búsqueda de empleo es lo mismo, ¿no? Entre 3 a 6 plataformas, ahorita vamos a ver específicamente cuáles son, concentran alrededor del 90% de tráfico. Veremos cuáles son. Por aquí, antes de llegar a ellas, quiero compartirles, ¿no? Una forma de categorizar, ¿no? De categorizar estas plataformas y también de darles un tip, ¿no? Que el tema aquí es que muchas bolsas pequeñas se alimentan, ¿no? De las bolsas de trabajo grandes. ¿A qué voy con esto? De pronto, si tú llegas a una plataforma pequeña, te vas a encontrar tal vez ofertas que por alguna razón tú ya viste en otra plataforma. Entonces, esto genera vacantes duplicadas, y esto hace que el candidato crea que está cubriendo más terreno, ¿no? Entonces, de pronto tú dices, bueno, voy a ocupar esta bolsa pequeña, pero también esta bolsa grande, y vas ahí buscando información y de repente dices, ah, caray, esta ya la vi, ¿no? Yo ya me había postulado a esta vacante. Y sí, cuando le das clic te das cuenta que a lo mejor te va a enviar al sitio web de la empresa que está buscando esa vacante y ya te habías postulado, ¿no? Entonces, de pronto ya invertiste tiempo en una búsqueda que tal vez no era tan necesario invertirle ese tiempo porque de pronto ya estabas postulado, ¿no? Y las categorías que yo les mencionaba hace un momento, pues son 4, ¿no? Que a mí me gusta llamarles, en primero, generalistas grandes, ¿no? Ahorita veremos cuáles son. Recuerden estos conceptos y estas categorías. Hay bolsas de trabajo que entran dentro de una categoría que son generalistas grandes, ¿no? Vienen también las especializadas o de nicho, que tienen su ventaja, ¿no? Y sí es importante tomarlas en cuenta. Los agregadores internacionales, que estos agregadores lo que hacen es lo que les describí hace un momento, llegan a tomar o a replicar vacantes que están publicadas en otros sitios, y de esta manera ustedes pueden llegar a una bolsa de trabajo en donde de pronto ven más de 200,000 o 300,000 ofertas publicadas, pero resulta que el 90% de esas 300,000 ofertas vienen de otras bolsas de trabajo, y lo que va a suceder es que cuando tú quieras postularte a alguna de esas vacantes, te va a enviar
a donde originalmente está publicada esa oferta, ¿no? Entonces, de pronto ahí no te son tan útiles los agregadores internacionales, pero sí tienen también su ventaja utilizarlos, pero como les decía, de manera bastante estratégica. Y las redes profesionales, aquí entran temas, por ejemplo, como los headhunters, ¿no? Y ahorita hablaremos también un poco de LinkedIn, que entra la parte de red profesional, pero aquí es un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, si yo busco un analista de datos en 15 bolsas de trabajo distintas, 12 de ellas van a mostrarme exactamente la misma vacante que ya estaba en las primeras tres principales, ¿no? Imagínense, si yo busco en 15, de esas 15, en 12 van a estar esas mismas vacantes que van a estar en las tres principales bolsas de trabajo. Ahí está la parte de la duplicidad, ¿no? En donde yo lo que les sugiero siempre es no se pierdan tanto en muchísimas bolsas de trabajo. Elijan la que mejor les funcione a ustedes, las dos, tres, máximo cuatro bolsas de trabajo que mejor se adapten a lo que ustedes están buscando en su sector, en sus intereses, en sus habilidades, en su carrera, ¿no? Esto es importantísimo siempre tenerlo claro. Y aquí, bueno, con este ejemplo, la diferencia es que en las grandes bolsas de trabajo, pues tienen más herramientas de visibilidad. ¿A qué voy con esto? Que por esa razón, muchas empresas grandes, ¿no? Como FEMSA, Walmart, ¿no? Amazon, de pronto llegan a utilizar estas plataformas o bolsas de trabajo generalistas, ¿no? Grandes, porque son las que más tráfico tienen, como les decía, ¿no? El 80% del tráfico va a estas plataformas. Entonces, los candidatos, las personas que están buscando empleo, buscan esos sitios y por esa razón esas empresas tan grandes contratan los servicios de las bolsas de trabajo generalistas. Entonces, ahí yo les diría, ok, empiecen por las que vamos a ver como bolsas grandes, ¿no? O las generalistas, pero no que no sea su única opción, ¿no? Porque también las bolsas de nicho son importantes, ¿vale? Ahora, les voy a contar una experiencia real, ¿no? Y seguramente ustedes han visto este meme, ¿no? De John Travolta como diciendo, ¿y ahora qué hago, no? O qué óvole, ¿para dónde es, no? Entonces aquí lo que les quiero contar es que, pues en algún momento, en efecto, de los diferentes casos que a mí me ha tocado conocer, es que una persona aplicaba más de 8 diferentes bolsas, ¿no? 7, 8 diferentes bolsas. Estaba muy cansada, como el caso anterior, ¿no? Y cuando le llamaban a una entrevista, ya ni siquiera se acordaba a qué vacante se había postulado. Esto es un problema, tal vez a algunos les ha sucedido, pero de pronto si estás en tantas bolsas de empleo, estás postulándote, enviando CVs por todos lados y de repente una semana después te llega una llamada, ¿no? Y te dicen, no, oye, somos tal empresa, te postulaste a esta vacante, ¿no? Y de repente ya no te acuerdas, ¿no? Y ni siquiera recuerdas la descripción de la vacante como para que en ese momento, si te van a hacer una pequeña entrevista, recuerdes qué es lo que estaba pidiendo esa vacante, la descripción, qué habilidades, qué tareas tenías que realizar. Y eso es un problema, ¿no? Porque de pronto no te agarra totalmente desprevenido y no tendrás en ese momento las respuestas a ciertas preguntas que te pueda hacer el reclutador, ¿no? Entonces, al revisar su estrategia, esta persona, vimos que el 80% de sus entrevistas venían de dos plataformas, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hicimos? Él lo que hizo fue empezar a registrar, ¿no? Porque si de pronto te empiezas a postular, empiezas a hacer la búsqueda, algo que yo siempre sugiero es lleven un registro, ¿no? Lleven un registro de a qué vacantes se postularon, cuál es el nombre de la compañía, si pueden guardar el link de esa vacante y ponerlo en un documento en donde ustedes vayan registrando en qué plataforma se postularon, les va a ayudar muchísimo porque les va a evitar esto, ¿no? Y también les va a permitir tener un análisis de qué plataforma es la que en su caso les está generando más llamadas o más entrevistas o más oportunidades de poder acercarse a obtener el puesto que están buscando. Entonces, con esta persona nos dimos cuenta que el 80% de sus entrevistas venían de solo dos plataformas, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que al momento de dejar de dispersarse y de enfocarse en todas ellas y no solamente en dos, pudo dedicar más tiempo para optimizar su perfil en esas dos plataformas. Y empezó a entender cómo funcionaba el algoritmo, empezó a entender cómo funcionaba la manera en la que los reclutadores publicaban las ofertas, ¿no? En qué horarios lo hacían para entonces él ser de las primeras personas que se postulaba a la oferta, empezó a entender mucho la dinámica de esas plataformas, ¿no? Entonces eso le dio mucho foco, ¿no? Con otra persona que también estuve dándole asesoría, pues me contaba, ¿no? Sucedió algo parecido como este caso anterior,
descubrimos que estaba mal posicionado en palabras clave, ¿no? Eso les decía en un principio, las palabras clave. Hicimos algunos ajustes, ¿no? Él en su título del CV decía comunicólogo. Así de simple y sencillo, ¿no? Que ustedes podrían decir, pues claro, esta persona seguramente estudió comunicación, se dedica a la comunicación, el título es comunicólogo, me hace sentido, ¿no? Pero aquí tenemos que recordar que muchas de las plataformas en la actualidad ya trabajan con palabras claves, ya trabajan con algoritmos, ya trabajan con inteligencia artificial. Entonces, de pronto un reclutador cuando entra a una plataforma, ya es muy difícil que solamente ponga comunicólogo, ¿no? En el buscador, sino que va a poner otro tipo de palabras, como por ejemplo, coordinador de comunicación con experiencia en bienestar y salud corporativo. Y entonces al momento de ingresar todo eso, le van a aparecer muchos CVs que tienen estas palabras clave: bienestar corporativo, ¿no? Comunicación interna. Entonces, estas palabras clave es muy importante integrarlas en nuestro CV para que puedan aparecer en los buscadores. Entonces, esto refuerza muchísimo que menos es más, ¿no? O sea, menos plataformas te van a dar más foco, ¿no? Y esto te va a permitir adaptar mucho mejor tu CV a lo que es importante hoy en las plataformas de búsqueda de empleo y también para lo que es importante a los reclutadores que están buscando talento, ¿no? Y entonces es importante reconocer cómo son utilizadas, ¿vale? Y entonces esto me lleva justo a compartirles estas frases, ¿no? Este tema no es un maratón de subir tu CV en todos lados, ¿no? Eviten esa idea de que si están buscando empleo tienen que cargar su información en todas las plataformas posibles, porque a mí me sucedió en algún momento, ¿no? Cuando yo buscaba empleo, yo decía, voy a subir mi CV en todos lados para tener mayor alcance. Parecía la mejor decisión. Pero aquí el tema es que tenemos que elegir los canales correctos y optimizar el perfil. Eso lo entendí yo a la mala, ¿no? Porque de pronto llegó un momento en el que yo decía, ok, estoy buscando empleo, voy a cargarlo a todos lados, pero de pronto me di cuenta que tenía en diferentes plataformas ya tenía cargado mi CV y en todas funcionan diferentes. Hay algunas que tienen algoritmos muy sofisticados, hay algunas que tienen algoritmos muy sencillos, pero yo estaba cargando el mismo CV en todos lados, ¿no? Entonces es bien importante hacerlo por los canales correctos y el tema de la optimización del perfil es clave, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos tips de cómo optimizarlo. Ahora les quiero contar para que ustedes tengan una idea del tema de las bolsas de trabajo en línea, ¿no? Vamos por un caminito de los últimos 10 años, ¿no? Esta es una imagen de las bolsas de trabajo top y algunas que había en el resto del mercado durante el 2015. Tal vez a algunos de ustedes ya no les tocó conocer Boomerang.com, ¿no? En el 2015, Boomerang era una plataforma que estaba dentro del top, ¿no? Y había otras como Computrabajo, como CC Mundial, ¿no? Debajo de ellas venían presionando bastante en su momento, hace 10 años, en México, LinkedIn, Indeed, ¿no? La plataforma de empleo.gov, que es la Secretaría de Trabajo, ¿no? Algunas otras, como Empleo Nuevo, que es una bolsa de trabajo muy bien posicionada en el norte del país, sobre todo en Tijuana. Turijobs, que es una bolsa de trabajo de nicho enfocada a empleos exclusivamente de turismo. Vivi, que es una plataforma tipo red social parecida un poco a LinkedIn, ¿no? Acción Trabajo, Segunda Mano, que ustedes, si a lo mejor escucharon Segunda Mano en algún momento, Segunda Mano era un sitio de clasificados, ¿no? Y de pronto podías encontrar ahí más bien venta de muebles, tipo Mercado Libre, ¿no? Pero tenían una sección específica para empleos, ¿no? Segundamano.mx y Trovit, ¿no? Que estos eran hace 10 años y había muchos más, ¿no? Había muchos más. Ahora, si vamos un año después, vimos un pequeño cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que Boomerang dejó de estar en el top y LinkedIn, perdón, e Indeed se volvió uno de los jugadores importantes en el mercado. Entonces, Computrabajo, OCC Mundial, Indeed eran en su momento bolsas de trabajo dentro del top y también venía un resto del mercado en donde sí de pronto ya aparecían plataformas como Apply, como Career Job, como Job and Talent. Estas últimas que estoy mencionando eran bolsas de trabajo de nicho muy específicas para roles operativos. Entonces, por ejemplo, en Corner Job podías encontrar de repente muchísimas vacantes en diciembre de empresas que se dedicaban, por ejemplo, al catering y contrataban personas para el servicio de catering, ¿no? Entonces, de pronto existían estos empleos operativos, generaban empleo, generaban muchísimas oportunidades y existían estas plataformas que estaban dedicadas exclusivamente a ello.
Si saltamos de entre el 2017 al 2019, de pronto aparecen nuevos logos en la parte del top, ¿no? Y aquí empieza a entrar LinkedIn y empieza a entrar Facebook. Y ustedes dirán, wow, Facebook, si Facebook es una red social, ¿no? Eh, Dicen que ahora ya Facebook no se utiliza tanto, ¿no? Que ya es más Instagram, pero Facebook en su momento lanzó una plataforma que se llamaba Facebook Jobs y la llegó a probar en México, ¿no? En México sí que tuvieron pruebas, las empresas podían cargar ofertas de empleo dentro de la plataforma de Facebook y la persona que tenía un perfil en Facebook, de repente no sé si recuerdan que ustedes podían poner incluso en dónde trabajaban y un poco de la carrera profesional, porque Facebook estaba tratando de entender pues el contexto laboral de la gente para crear esa plataforma y ese momento llegó, ¿no? Cuando empezaron a probar Facebook Jobs. Con el paso del tiempo, Facebook Jobs no funciona en México y salió del mercado, pero esto nos habla de que México es un mercado muy, muy importante y potencial para las bolsas de trabajo, ¿no? Y en la parte de abajo, en el resto del mercado, seguimos viendo que siguen apareciendo muchas bolsas de trabajo nuevas, otras que se mantenían, ¿no? Otras que empezaron a tomar bastante importancia, y aquí aparecía Google, ¿no? En su momento Google también, si tú buscabas trabajo en ventas dentro del buscador de Google, te aparecía un recuadro pequeño en donde te decía qué empresas estaban ofreciendo trabajos en ventas. Entonces Google también de repente empezaba a entrar al sector de ofertas de empleo y de bolsas de trabajo en línea. Entonces era un mercado muy atractivo, es un mercado muy atractivo. Y de los últimos 5 años, del 2020 al 2025, que no se ha movido ya tanto, pues se mantienen en el top 4 jugadores muy importantes, ¿no? Como Trabajo, CC, Indeed, LinkedIn. Estas plataformas seguramente las han escuchado previamente. Si no, bueno, aquí las tienen, las pueden explorar, pueden visitar sus sitios, pueden entender y ahorita vamos a ver para qué te funciona cada una de las top, ¿no? Y en el resto de mercados sigue habiendo también bastantes, ¿no? Aquí hay una que aparece en la parte inferior que se llama Hireline, que Hireline es exclusivamente, bueno, en su momento fue exclusivamente para empleos de tecnología. Después expandió su alcance y empezó a tener ofertas de empleo de otros sectores, pero inicialmente era una bolsa de trabajo exclusivamente para puestos de tecnología. Y aquí una que no se alcanza a ver, se alcanza a ver muy tenue, que es X, ¿no? O X, lo que antes era Twitter y sacó su plataforma de X Hiring. Si ustedes hoy tienen descargado la aplicación de X y se van al menú, seguramente les va a aparecer un pequeño menú que dice empleos. Entonces, ustedes pueden ver ahí qué empleos hay ofertados en México. Muchos de ellos son agregados. Recuerden lo que mencionábamos de agregados. Es decir, los toman de otras plataformas de empleo, ¿no? Y las publican en X, ¿no? Y de pronto si alguien se quiere postular y le da clic a la vacante en X, lo va a enviar a donde originalmente está publicada la vacante. Entonces, sí que funciona, sí que es otra forma de llegar a tener alcance de búsqueda de empleos, pero si se dan cuenta, este caminito que recorrimos de 10 años nos habla de muchas plataformas, ¿no? Y de que sí, de repente te puedes perder en cuáles estar, en cuáles no, cuál es mejor, cuál me sirve, cuál es para mi sector, ¿no? Y te empiezan a surgir estas preguntas que mencionábamos al inicio. Y ahora, ese top 4, ¿no? Que veíamos hace un momento, no vengo yo a decirles porque yo se los digo así de, son porque son las más importantes, no, sino que más bien fuentes que tenemos acceso de manera pública, ¿no? Como SimilarWeb, que mide el tráfico de las plataformas de trabajo en línea o de cualquier sitio web de diferentes sectores, ya sea de educación, ya sea de bolsas de empleo, ya sea de redes sociales, pues te da esta información, ¿no? Y para enero del 2025, es decir, de este año, pues nos hablaba justamente de que Computrabajo, OCC, Indeed y LinkedIn, pues tenían el mayor volumen de visitas, ¿no? ¿Cómo se lee este gráfico? Computrabajo, ¿no? Llegó a obtener 12 millones de visitas en solo un mes. Imagínense, 12 millones de visitas. OCC logró obtener alrededor de 11.5 millones, Indeed alrededor de 10 millones y LinkedIn alrededor de 9 millones. Entonces, si sumamos, ¿no? Todas las visitas, incluyendo el bottom four, ¿no? Que son los últimos cuatro, Portal del Empleo, Talenteca, Boomerang, Empleo Nuevo, el 90% del tráfico o de las visitas está en los cuatro que mencionamos hace un momento.
Y de aquí, si se dan cuenta, el portal del empleo, que es empleo.gov, Talenteca, que es otra plataforma que también funciona muy bien, Boomerang y Empleo Nuevo, contra los top 4, hay una diferencia abismal entre el tráfico que reciben. Ahora ustedes podrían tal vez concluir, entonces las de arriba son muy buenas y las de abajo son muy malas. No. Recuerden que aquí es encontrar un mix, ¿no? Y también el hecho de buscar en las plataformas que están en el top de abajo, pues más bien en el bottom de la parte inferior, pues de pronto te pueden traer ventajas, ¿no? El hecho de que no haya tanto tráfico ahí también tiene ventajas, porque estás entonces compitiendo contra menos personas que se están postulando a las vacantes que hay ahí. Y ahorita vamos a ver ese concepto un poco más adelante, ¿vale? Muy bien, pues entrando a las categorías nuevamente, recuerdan que hablábamos de las categorías, ¿no? Las generalistas grandes, pues ya una vez teniendo el contexto de las bolsas de trabajo que hablábamos hace un momento, ustedes se preguntarán, ok, ¿cuáles son las que están dentro de las generalistas grandes? Bueno, pues aquí está OCC, está Indeed, está CompuTrabajo, ¿no? Las especializadas o de nicho, ¿no? ¿Cuáles serían las especializadas o de nicho que vimos hace un momento? Hireline, que yo les decía, pues está más inclinada a empleos de tecnología. U otro ejemplo es TrueJobs, que está más enfocada a empleos de turismo, ¿no? Agregadores internacionales, Indeed es considerado como un agregador, aunque sí empieza a tener un muy buen porcentaje bastante alto, como del 80% de las ofertas que están publicadas en Indeed, ya son publicadas directamente por empresas, ¿no? Directamente por la empresa que está reclutando. Pero aún así puedes encontrar un volumen importante de vacantes que son agregadas. Recuerden, agregadas, das clic a postularte y te envía al sitio en donde originalmente fue publicada, ¿no? Glassdoor, que es otra plataforma, que ahí lo interesante de Glassdoor, si en algún momento lo visitan, es que Glassdoor, además de tener las ofertas de empleo, te da información súper importante y que suma muchísimo valor sobre la empresa a la que te estás postulando. Entonces, si de pronto tú estás buscando empleo en Walmart, ¿no? Y te interesa saber cómo está el clima laboral en esa compañía, puedes ingresar a Glassdoor y vas a encontrar reseñas de personas que han trabajado ahí o que trabajan ahí actualmente. Y también te va a mostrar en promedios los salarios de las diferentes posiciones que hay en esa compañía y así de muchas otras compañías. Entonces Glassdoor sí que te funciona como información adicional solamente para la búsqueda de empleo, sino también para enterarte un poco del panorama de qué significa trabajar dentro de esa compañía. Glassdoor es referente en ese aspecto, pero eso no quiere decir que otras bolsas de empleo no tengan esa funcionalidad, porque CompuTrabajo e Indeed también tienen estos apartados de información adicional de la compañía, ¿vale? Y el cuarto que veíamos o que hablamos hace un momento son las redes profesionales, ¿no? Aquí entra LinkedIn, aquí entra Vivi, ¿no? Que de alguna manera te permiten, más allá de buscar empleo, ¿no? De generar este networking, de poder compartir contenido, ¿no? Entonces se utilizan de diferente manera, pero está dentro de la categoría de búsqueda de empleo, ¿vale? Y muy bien, para ir pasando, ¿no?, al siguiente tema, pues aquí les comparto algunos tips para el tema de la búsqueda de empleo, ¿no? El primer punto que a mí me gustaría compartirles es que aplicar rápido cuenta, sí que es importante, ¿no? Muchas veces de pronto estamos buscando empleo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuándo fue publicada la vacante. Entonces, ustedes es muy importante que cuando están buscando empleo y entran a alguna vacante, traten de identificar cuándo fue publicada. Porque si de pronto se llegan a postular una vacante que fue publicada hace 2 días o hace 3 días, tal vez ahí ya tienen una desventaja, porque regularmente el reclutador lo que hace es que empieza a revisar los CVs que se postularon o las personas que se postularon del más reciente o del más cercano a cuando publicó la vacante al último, ¿no? Entonces, sí que las primeras 24 horas cuentan y es muy importante pues postularse en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que estemos revisando en qué momento fue publicada la vacante para postularnos. La segmentación importa. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás en una bolsa de trabajo grande, ¿no? Las generalistas, pero no usas los filtros adecuados, tu CV va a quedar enterrado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás haciendo esa búsqueda, muchas de estas plataformas tienen filtros y hay que saber utilizarlos muy bien para que tú puedas encontrar las ofertas que realmente hacen match con tu perfil, ¿no? De nada va a servir que a lo mejor
a ti te interesa mucho una vacante porque viste la redacción, viste la descripción, viste incluso el salario, te llama mucho la atención, pero si lo que está pidiendo la vacante no hace match con lo que tú pusiste en tu CV, es muy probable que el CV sea descartado, ¿no? Entonces es muy importante que utilicen los filtros adecuados. Y el tipo adicional aquí es que también actualicen el CV, ¿no? Constantemente, y que el CV que utilicen para una empresa o para postularse a una vacante, que por lo regular no sea el mismo que utilicen para otra. Hay que tener diferentes CVs, hay que tener diferentes formas de redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera podemos conectar mejor con algún sector. A lo mejor nosotros nos queremos dedicar, mi ejemplo, ¿no? Yo estudié mercadotecnia, me quiero dedicar al marketing digital, pero no es lo mismo la forma en la que se percibe el marketing digital en retail que en manufactura, ¿no? Son diferentes. Entonces tengo que acercar o tengo que mantener en mis archivos CVs que vayan enfocados a los sectores que me interesan, conocerlos muy bien para entonces poner en mi CV lo que haga match con la vacante. Los duplicados no suman, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? ¿No? Si ves una vacante en varias bolsas, no es que haya más oportunidades, es la misma vacante publicada en varios sitios, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, porque sí que llega a pasar. De pronto a lo mejor estamos navegando en OCC, vemos una vacante y luego a Indeed, ¿no? Y vemos otra vacante que es la misma o parece similar, y luego vamos a Computrabajo y es la misma vacante. Y en ocasiones sucede que las empresas deciden publicar su vacante como confidencial. Entonces no sabes qué empresa es la que está publicando, pero la redacción te suena bastante similar. Entonces, no quiere decir que porque te postulas en los diferentes tres sitios, vas a tener más oportunidades. No, eso no sucede, es la misma vacante, ¿no? Y al final lo que va a suceder es que el reclutador va a unir los CVs que le llegaron de las tres plataformas, y seguramente si ve el tuyo repetido tres veces, pues lo va a unificar, ¿no? Y va a contar solamente como una oportunidad para ti. Entonces, eso es tiempo, digamos, mal dedicado, ¿no? O sea, si empiezan a ver este tipo de vacantes duplicadas, no inviertan tiempo en postularse en cada una de las plataformas en esa misma vacante, ¿no? Y menos es más, ¿no? El algoritmo de algunas bolsas penaliza los perfiles inactivos, ¿no? Si subes tu CV a 12 lugares diferentes y no lo actualizas, te vuelves invisible. Y aquí es bien importante el tema o la palabra algoritmo. Si tú cargas tu CV en cualquier plataforma en la que te guste y de pronto solamente estás buscando empleo, ¿no? Y no lo actualizas, no hay un registro de que tú entraste a tu CV a actualizarlo por alguna razón, alguna redacción, algo que hayas cambiado recientemente, es muy probable que ese algoritmo va a decir, ok, este candidato no ha actualizado su CV en 6 meses, ¿no? Y probablemente esto te va a quitar oportunidades al momento de aparecer en las búsquedas de los reclutadores. Una sugerencia que yo les doy es que cada cierto periodo de tiempo, es decir, a lo mejor cada mes, ¿no? Hagan una pequeña modificación de su CV que tienen cargado en alguna de estas plataformas. Eso le va a dar frescura a que ustedes puedan aparecer en estas búsquedas que hacen los reclutadores, ¿vale? Pasemos un poco a hablar de para qué te sirve cada bolsa de trabajo en línea, ¿no? Hablábamos de las cuatro más importantes. CompuTrabajo. ¿Para qué es ideal? Para empleos operativos, para empleos técnicos, para empleos administrativos, ¿no? Los sectores en los que es fuerte CompuTrabajo es en retail, salud, educación, ventas y servicios. Y un tip aquí es que es buena para personas sin título universitario, es decir, que está en trámite, ¿no? De pronto estamos haciendo el trámite de nuestro título universitario si es nuestra primera oportunidad de empleo. Es muy buena para este tipo de roles, y también si es que estás buscando empleo rápido. ¿Por qué? Porque tiene empleos más operativos, como lo veíamos en la parte de ideal. Entonces, tiene más oportunidades cuando hablamos de empleos operativos. Si estás buscando el empleo que necesitas ya, ¿no? De pronto con tu trabajo te puede funcionar para ello. En el caso de OCC, es ideal para profesionistas, para mandos medios, para gerencias y áreas corporativas. Es fuerte, a diferencia un poco con CompuTrabajo, en finanzas, en administración, en tecnología y en ventas, ¿no? Tecnología es uno de los sectores que ha crecido muchísimo en los últimos años, y en este caso OCC tiene un buen volumen de vacantes que tienen relación con todos los diferentes roles de tecnología. Y un tip aquí es que muchas empresas grandes y formales publican en este sitio primero antes de publicar o decidir publicar en cualquier otra plataforma. O sea, estamos hablando de empresas que son de más de 200.
colaboradores, más de 300 colaboradores, llegan a publicar aquí sus ofertas, ¿vale? En el caso de LinkedIn, es ideal para perfiles ejecutivos, directivos, ¿no? Especializados o de alto potencial. Aquí los sectores que son clave para LinkedIn son temas como consultoría, tecnología, marketing o empresas que se dedican a startup y que buscan diferentes roles, ¿no? Ya sea de finanzas y administración, también es muy bueno para este tipo de puestos. Y aquí el tip es más bien, como ya lo mencionábamos, más que llegar a buscar empleo a LinkedIn, aquí es el hecho de que tú puedas ser encontrado. Entonces, el hecho de cuidar tu perfil, el hecho de poder estarlo actualizando, te va a ayudar muchísimo a tener un mejor posicionamiento, porque aquí normalmente los reclutadores rara vez van a llegar a publicar una vacante. Sí que hay vacantes publicadas, pero más bien para lo que utilizan LinkedIn es para buscar perfiles. Entonces, es ahí en donde entra la importancia de cuidar tu perfil. Y en el caso de Indeed, es ideal para puestos operativos, administrativos, técnicos y profesionales, ¿no? Tenemos sectores aquí como la atención a clientes, como logística, ventas, manufactura, tecnología, ¿no? Y algunos tips o un tip que yo les puedo dar de Indeed es que usa filtros por salarios y ubicación. Esto es clave, ¿no? Ustedes pueden filtrar por ubicación, por salario, esto les va a dar una búsqueda mucho más precisa y es muy útil también para los primeros empleos, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo vamos con el tiempo por ahí, Erika? Gracias, David. Pues vamos a muy buen tiempo. Si podemos Perfecto. meterle un poquito de turbo para alcanzar a ver toda la información que tienes para compartirnos. Excelente. Digo, el Muy bien. tema es muy extenso, nos da para mucho tiempo, pero sí, al final hay varios puntos súper importantes que no me gustaría que se perdiera en nuestra audiencia. Excelente. Pues vámonos. Entonces, las bolsas especializadas. Entremos a este mundo. Del lado izquierdo tenemos una imagen que tal vez muchos de nosotros vivimos en nuestro día a día, ¿no? El tráfico. Del lado izquierdo podríamos decir que están las bolsas de trabajo más grandes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están buscando empleo. Vas a encontrar muchos candidatos, mucha competencia, ¿no? Contra quien de alguna manera pelear algún puesto. Y las bolsas de trabajo especializadas entran en la imagen del lado derecho, ¿no? Es un camino un poco más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tanto tráfico. Es ahí en donde entra la parte de las ventajas que les mencionaba, ¿no? Las mejores oportunidades no siempre están en donde está la mayoría, sino donde está tu sector. Esto es clave. Y el segundo punto aquí o la pregunta que yo les haría es, pues, ¿qué pasaría si la vacante perfecta para ti nunca se publica en las generalistas, ¿no? En OCC, en Indeed, en Computrabajo. Entonces, la invitación aquí es que no dejes de lado las ofertas, perdón, las bolsas de trabajo especializadas o de nicho. Tienen menos tráfico, sí, tal vez tienen menos renombre de marca o presencia de marca en el mercado, puede ser, ¿no? Pero tienen ofertas que pueden ser bastante interesantes para tu sector. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema de las bolsas de trabajo generalistas o las grandes, ¿no? Pues hay una saturación, ¿no? Hay cientos de candidatos que se están postulando por vacante. De pronto puede llegar a haber una vacante como gerente de marketing que puede recibir más de 300 postulaciones, ¿no? Hay algoritmos que priorizan los perfiles genéricos o que aplican rápido. Entonces, estos algoritmos de pronto te pueden recortar un poco la ventaja que puedes tener y hay publicaciones duplicadas, ¿no? Ya hablábamos un poco, la misma vacante aparece en varias bolsas. Entonces, esto es, entre comillas, algunos de los problemas que puede tener una bolsa de trabajo grande, ¿no? De las generalistas. Ahora, las especializadas, ¿no? ¿Cómo las definiríamos? Como plataformas que concentran vacantes por sector, por rol o por propósito. Hay diferentes sectores, ¿no? Como el sector industrial. Hay algunas bolsas de trabajo especializadas para tecnología, para salud, para energía, para legal, ¿no? Hay por rol específico como startups o talento digital, ¿no? Entre paréntesis, ustedes están viendo los nombres de las bolsas de trabajo o de las especializadas. Hay propósitos por propósito, por impacto, ¿no? Como las ONGs o de impacto social, el nivel de seniority, ¿no? Que aquí entran la parte de los headhunters, headhunters en línea, ¿no? Los grandes como Manpower, como Michael Page, ¿no? O comodidades para ejecutivos. Entonces, es importante que estas también las consideren, las tomen en cuenta porque puede aparecer alguna opción ahí para ustedes. Y la pregunta sería, ¿no? Si yo soy diseñador, ¿dónde creen que me conviene más tener mi portafolio? ¿En Computrabajo o en Behance Jobs, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio aquí. ¿Quién
si levantan su manita, ahí me ayudan levantando su manita. Si yo soy diseñador, ¿en dónde creen que me conviene tener mi portafolio? ¿Lo subirías a CompuTrabajo? Levanten su manita. O pueden ocupar la opción de reacción. De reacción. Envíen Ah, una reacción, una algún reacción. pulgarcito. ¿Quién levanten el pulgarcito si la suben a CompuTrabajo? Ok, hay casi nadie por ahí. Levanten la mano ahora si lo subirían a Behance Jobs. Ok, ahí estuvo Ahí la está. reacción. Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que no, no solamente hay que subirlo a Behance Jobs. Aquí la clave es, recuerden que mientras mayor alcance puedas tener, es mejor. Sí, Behance Jobs es una bolsa de trabajo especializada para diseño, pero lo que yo les sugeriría siempre es tener un mix entre bolsas de trabajo grandes, ¿no? Y bolsas de trabajo especializadas. Entonces, si de pronto ustedes ven esa oportunidad, porque a lo mejor ya vieron las ofertas que tiene CompuTrabajo y al mismo tiempo también ya analizaron las de Behance Job, súbanlo a los dos, ¿no? Seguramente las más estratégicas estarán en Behance Job y de ahí les llegarán las llamadas, pero de pronto puede haber una oportunidad en CompuTrabajo. Entonces, lo que quiero decir con este mensaje es el hecho de que les esté yo hablando de las bolsas de trabajo especializadas y de que les haya mostrado, entre comillas, los problemas de las bolsas grandes, no quiere decir que no usen una u otra, ¿no? O sea, si usan una, que no usen la otra, ¿no? Sino que más bien úsenlas como un complemento, úsenlas como un mix para que logren este objetivo de buscar el empleo, ¿vale? Entonces, las ventajas de usar una bolsa de trabajo especializada, pues hay menos competencia, hay más afinidad, hay reclutadores que son más especializados porque a lo mejor estamos hablando de puestos solamente de tecnología, entonces el reclutador está especializado en puestos de tecnología, ¿no? La visibilidad es mucho más directa, ¿por qué? Porque en efecto hay menos competencia. Hay un cross-posting estratégico. ¿A qué se refiere esto? Aquí es lo que les decía, siempre elijan un mix de entre una o dos bolsas de nicho y dos o tres bolsas grandes y ahí carguen su CV para que tengan un alcance mucho más estratégico. Y como les decía, no hay algoritmos tan sofisticados en las bolsas de trabajo especializadas y bueno, eso es muy importante porque de pronto no te descarta un algoritmo, ¿no? O una inteligencia artificial. Algunos datos interesantes, ¿no? En los sectores como salud o como tecnología, más del 30% de las vacantes nunca llegan a las bolsas grandes, a las generalistas, ¿no? Se publican solo en las de nicho. Entonces, ahí echen un ojo a estas bolsas porque de pronto pueden aparecer oportunidades interesantes que no van a encontrar en otro lado. En promedio, las bolsas de trabajo de nicho tienen menos del 20% de la competencia que una generalista, ¿no? Pero la tasa de entrevistas es mayor. Entonces, sí que va a haber menos tráfico, sí que va a haber menos competencia, pero es más probable que consigas una llamada de entrevista a través de una bolsa especializada que de una masiva, justo por el volumen de postulaciones que hay, ¿no? Y muchas vacantes ocultas no aparecen en estas bolsas grandes, ¿no? Como OCC, como Indeed, sino que se anuncian solo en nichos o comunidades, ¿vale? Esto para que lo tomen en cuenta cuando decidan postularse, perdón, alguna vacante en una o en otra bolsa. Y para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo destaco mi CV? Esto es una cuestión bien importante porque aquí estamos viendo en pantalla un ranking de elementos que es importante para los reclutadores. Y hay una lista, ¿no? Lo primero en lo que se fija un reclutador es en experiencia laboral. Después, en las aptitudes, habilidades o competencias, seguido del último nivel de estudios acreditado. El cuarto punto, hablan sobre el salario y el quinto sobre el lugar de residencia. Esto no lo digo yo, lo dice justamente un estudio que se hizo con la Asociación de Internet MX y se le preguntó a los reclutadores qué es lo primero que ve en un CV cuando lo está escaneando, ¿no? Entonces, esto tómenlo en cuenta porque recuerden, ¿no? Que los reclutadores en promedio solamente usan 7 segundos para escanear un CV y de ahí entonces toman la decisión de seguir revisándolo o de descartarlo. Entonces, estos 7 segundos son clave, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tu título, ¿no? Y las primeras tres líneas de tu CV son sumamente importantes, ¿no? Los perfiles con títulos optimizados aparecen 40% más en búsquedas internas y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y actualizar tu perfil cada mes, como les decía, aumenta 30% tu visibilidad, ¿no? Estos números son bien importantes tenerlos en cuenta y hacerlos, ¿no? Tomarlos en práctica. Y hay tres pilares, ¿no? Del CV. Veámoslo como un tema de marketing personal, ¿no?
El producto, de alguna manera, es tu perfil profesional, es decir, las primeras líneas que indican quién eres, cuánto tiempo de experiencia tienes, en qué sectores has elaborado, en dónde has trabajado, ¿no? Canales, plataforma. Y aquí el canal es en qué plataforma lo vas a cargar. Y el mensaje es cómo cuentas tu historia. Esto es sumamente importante. Y aquí les comparto algunas acciones prácticas, ¿no? Estos ejemplos que les van a ayudar. Y como decía Erika, este tema es grande. De hecho, el tema del CV nos puede dar para un webinar más, ¿no? Y de hecho lo dejé así para que nuestros amigos de Uda Vinci nos vuelvan a invitar y podamos platicarles nuevamente sobre este tema. Pero aquí hay un mundo de cosas que podamos explorar. Pero el tema del título, ¿no? El tema del título profesional es un anuncio, ¿no? De todas maneras, a lo que voy es, no pongas solamente ingeniero industrial si eres ingeniero industrial. Hay muchas formas de poner tu título profesional y que están ligados a tu experiencia. Podrías poner ingeniero industrial, mejora de procesos, Lean Six Sigma, que es una de estas certificaciones que son muy importantes para este mercado, reducción de costos. ¿Por qué utilizar estas palabras? Porque son las palabras clave que utiliza el reclutador en el buscador cuando está buscando talento. Entonces, si esta palabra clave está en tu perfil o en tu título profesional, vas a aparecer, ¿vale? Y esto va a duplicar tu visibilidad. Después, las palabras clave, ¿no? Siempre ten un listado del 10 o el 15% de las palabras clave más importantes y además revisa si esas palabras clave aparecen en las descripciones de las vacantes que te interesan. O sea, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si eres un perfil tecnológico, pon palabras claves como SQL, Python, Power BI, Tableau, Data Analytics, Forecasting. Todas estas palabras clave también las utilizan los reclutadores cuando buscan un perfil y va a aparecer tu perfil si es que lo haces de esta manera. Utiliza el microbranding en el resumen. ¿A qué me refiero con esto? Pon frases como especialista en escalar procesos de startups a corporativos, ¿no? Esto habla de qué eres capaz de hacer y además está empezando a introducir un tanto tus logros, ¿no? Y esto es microbranding, es una forma muy pequeñita de decir qué eres, quién eres, qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué le puedes entregar de valor a la compañía? Y por qué es importante que la compañía te integre a su talento, ¿vale? El siguiente punto es logros cuantificables, ¿no? Esto muchas personas se lo saltan, ¿no? Cuando estamos redactando nuestros logros, un tip que yo les doy siempre es utilicen palabras como implementé, diseñé, formé, fundé, ¿no? Estas palabras, de pronto hay alguien que me pregunta, como, oye, es que esto no suena mucho a ego. Olvídense del ego, ¿no? Ustedes han generado sus logros en la compañía en la que estén trabajando y esos logros ustedes los han hecho realidad. Esos logros y esos aprendizajes se los pueden llevar a cualquier lado y y tienen el derecho de utilizar esas palabras porque ustedes los hicieron realidad, ¿no? Sí, sé que muchos de estos proyectos son colaborativos, pero son proyectos de los cuales ustedes se deberían sentir orgullosos de haber participado. Entonces, utilicen siempre estas palabras. Y luego, después de utilizar esa palabra, siempre pongan el impacto, es decir, ¿qué generó? ¿No? 15% más ventas, le ahorró a la compañía 2 millones de pesos, se redujeron tiempos un 40%, ¿no? Entonces, que sean métricas, que sean cuantificables y que hayan sido de un impacto tangible para la compañía, ¿vale? Actualizar periódicamente, ya lo habíamos hablado, para no sonar repetitivos, siempre traten de hacerlo cada 2, cada 4 semanas, revisen su título, los skills, el extracto, esto es importantísimo hacerlo, ¿no? Y cierro con esto, ¿no? Con esta frase. No es aplicar más, es posicionarte mejor, ¿no? Este último tema, nos da para mucho más, ¿no? A mí me encanta dar asesorías, me encanta dar todo este tipo de pláticas, he trabajado con bastantes personas, ayudarles a mejorar su CV siguiendo estos ejemplos, ¿no? A mí, afortunadamente, yo estoy sumamente agradecido de haber pasado 12 años de mi carrera en OCC Mundial porque me permitió conocer muchísimo, pero también me permitió conocer la parte humana de la gente. ¿Por qué? Porque la parte profesional es importante, la creamos todos los días de nuestro trabajo, pero la parte humana es la que conecta muchas veces con los reclutadores,
con quienes nos está entrevistando. Entonces, es bien importante tomar eso en cuenta cuando estamos creando nuestro CV y poder redactar muy bien, poder posicionarnos mejor basándonos en lo que estamos redactando en el CV, en cómo estamos buscando estratégicamente, en qué bolsas de trabajo utilizamos y en dónde cargamos nuestros documentos. Y de esta manera podemos conseguir un empleo en menos tiempo. Que a lo mejor nos puede tomar 6 meses, 9 meses, un año, ¿no? Que ha habido casos así. Entonces, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Aquí en pantalla les aparece un código QR en donde pueden encontrar mi perfil de LinkedIn. Ahí yo comparto mucha información de diferentes temas, ¿no? Y de pronto también si necesitan información, si yo les puedo ayudar con alguna asesoría, échenme un mensaje directo. Yo siempre estoy contestando y pues a mí me encanta compartir toda esta información, ¿no? Porque como yo les decía inicialmente, mientras enseño, también aprendo, ¿no? Y pues yo le agradezco por último a Universidad Da Vinci que abre estos espacios que son bien importantes para efectos de conectar la educación con el mercado laboral y que no los dejen de hacer porque de verdad que generan muy buena información y la gente se lleva muy buenos aprendizajes, ¿no? Entonces, con esto cierro. Erika, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí me quedo por si hay preguntas o algo más y ya Así tomamos es. guías, ¿vale? Nos pregunta José, ¿cuántas vacantes son por cada bolsa? Me parece que fue en el momento que nos estuviste diciendo cuáles son las que tienen como mayor tráfico Sí, de creo que más bien se oportunidades. refiere, José, a cuántas vacantes puede haber en cada bolsa. Si es así, José, mira, mucho depende también del mes, es un tema de temporalidad. Entonces, enero es uno de los meses en donde más ofertas de empleo hay cargadas en los diferentes sitios, diciembre es uno de donde menos. Pero, por ejemplo, si tomamos enero como base, en el caso, por ejemplo, de OCC, llega a haber pues alrededor de 85,000, 90,000 ofertas en el mes de enero, ¿no? En el caso de Computrabajo, llega a haber alrededor de 100,000, 110,000 ofertas. Y en el caso de Indeed, llega a tener un número mucho mayor, como alrededor de 200,000 ofertas, ¿no? De manera general. Pero como te decía, un porcentaje de ellas son agregadas, es decir, ya están publicadas en otros sitios como CC o Computrabajo, es decir, están duplicadas. Entonces, el volumen de vacantes en estas bolsas de trabajo sí que es muy grande de manera general. Mucho también dependerá del sector, de la industria o el tipo de rol que está buscando, porque de pronto si a lo mejor buscas una de los sectores que tiene un menor volumen, tal vez es veterinaria, ¿no? Que hay una categoría específica que se llama veterinaria. Entonces, de pronto ese tipo de vacantes hay muy poquitas, ¿no? Pero de las que mayor volumen de vacantes hay en todas estas plataformas es ventas, administración, tecnología, finanzas y contabilidad, ¿vale? Gracias, David. Nos pregunta Santiago si el microbranding es lo mismo que el about. Ándale, tal cual. Hay una sección que él puedes llamar acerca de, que yo siempre recomiendo es, llámale perfil profesional, y ahí es en donde aplicas este microbranding, ¿no? En donde puedes decir, eh, profesional con más de 12 años de experiencia en, y pones la experiencia que tienes. Luego hablas un poco de lo que has realizado a nivel habilidades blandas, ¿no? Como el tema de, me ha tocado liderar equipos, he desarrollado nuevas áreas de trabajo dentro de la organización, ¿no? Y después también al final hablas un poco de lo que te interesa, del enfoque que tú quieres, porque ese pequeño extracto le va a dar 3 ideas al reclutador. Primero, ¿cuánto tiempo tienes en el mercado? Segundo, ¿en qué eres experto? Y tercero, ¿en qué te interesa o cuál es tu enfoque? Eso es lo que le va a dar de señales al reclutador. Gracias, David. Nos pregunta Nubia si existen plataformas en donde puedan visualizar solo trabajos virtuales. Sí, completamente. Mira, hay diferentes. Está uno que se llama Upwork, que tiene muchísimas ofertas virtuales o que son remotas, ¿no? También hay otro sitio que se llama Workana. Workana también tiene muchas ofertas virtuales. Y hay una más que se llama Fiverr, que también, o Fiverr, depende mucho de cómo lo digas, pero también esta plataforma
tiene bastantes ofertas virtuales, ¿no? O de trabajo a distancia. Entonces, sí hay bastantes plataformas que impulsan mucho el trabajo virtual, ¿no? O incluso interpaís. Gracias, David. Leo la última pregunta del chat y después nos vamos con las personas que tienen la manita levantada, también para darle oportunidad a ellos. Nos pregunta José, ¿cómo usan los reclutadores la inteligencia artificial y cómo la pueden usar para mejorar su perfil? Perfecto. A ver, ¿cómo la usan los reclutadores? Los reclutadores tienen, sobre todo las empresas grandes, tienen algunos sistemas que se llaman ATS, que son Applicant Tracking Systems. Estos ATS, lo que hace el reclutador es que una vez que publica la vacante y recibe todos los candidatos postulados, descarga toda esa información y esa información la carga a su ATS. Entonces, ese ATS tiene inteligencia artificial que lo que hace es que de manera automática hace, digamos que, una comparación de lo que publicó el reclutador en la vacante con cada uno de estos CVs que descargó de la plataforma y que los cargó a su ATS. Y al final le da un porcentaje o un índice y le dice, mira, estos candidatos tienen un 90% de match con lo que tú publicaste y estos tienen del 89 al 80% y así se va. Entonces, de esa manera, el reclutador puede utilizar esta inteligencia artificial para tener un mejor proceso de a quién le va a llamar y a quién no. Porque también hay que entender que a veces buscar empleo sí que llega a ser un poco, pues, complejo, ¿no? Y uno de repente se desespera porque no recibe la llamada y demás. Pero si somos empáticos con el trabajo del reclutador, a veces el reclutador llega a recibir 500, 1000 postulaciones, entonces no le da, evidentemente, pues la vida para llamarle a cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí que necesita este tipo de plataformas para entender cómo hacer una comunicación más estratégica. Y también otra pregunta que decías, ¿cómo podemos utilizar para mejorar nuestro perfil? ¿No? Hoy definitivamente ya hay plataformas como el caso de OCC, ¿no? O CompuTrabajo. Creo que también LinkedIn ya tiene integrada inteligencia artificial que cuando tú estás creando tu CV, lo puedes redactar y le pides a esta inteligencia artificial que lo revise. Y entonces te va a dar algunas sugerencias de qué palabras modificar, de qué orden darle a lo que tú estás contando en tu CV, de alguna posible habilidad que puedes integrar basándose en lo que escribiste, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial ya está integrada en estas plataformas. Yo lo que te invito es que las explores, busca por ahí un poquito y te darás cuenta que son muy útiles, ¿no? Y que te pueden ayudar bastante a mejorar tu perfil. Gracias, David. Tenemos la manita levantada de Claudia Hernández. Si gustas, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Bueno, una de mis interrogantes primero es, ya la dijeron que era de las bolsas de empleo para empleos virtuales. Y la otra es que me gustaría mucho profundizar en LinkedIn, cómo puedo yo como reclutadora, porque ya eso me estoy desempeñando, captar a las personas, porque realmente, pues, en la empresa donde trabajo no nos han dado inducción y para mí es difícil encontrar a veces los perfiles. Muy bien. LinkedIn es una gran plataforma para temas de búsqueda de talento. Eh, Tal vez no es una respuesta que yo te pueda dar ahora porque creo que nos da para un tema pues grande, ¿no? Y creo que también Erika anunciaba el siguiente webinar desde la perspectiva un poco más del perfil. Pero mira, LinkedIn tiene diferentes productos. Yo lo que te invito es navega un poco por estos productos. Hay un producto que se llama Recruiter Lite, ¿no? Y dentro de LinkedIn, que te permite hacer búsquedas de estos perfiles o de talento dentro de su base de datos y utilizar filtros. Entonces, si tú estás buscando, por ejemplo, perfiles en determinado país o en determinada ciudad, en un sector o en una categoría específica, que tengan ciertos años de experiencia o que no tengan experiencia. Todos estos perfiles los tiene hoy LinkedIn en este servicio. Evidentemente tiene un costo, pero también puedes utilizar LinkedIn de manera gratuita para poder conectar con los candidatos. Entonces, sí que es un tema
que es muy amplio, ¿no? Que con mucho gusto lo podemos abordar, ya sea a través de UDaVinci o si quieres directamente puedes escribirme por LinkedIn y podemos platicarlo, ¿no? Pero sí, es un tema interesante, bastante extenso, pero es una herramienta que te puede ayudar mucho para buscar talento. Muchísimas gracias. Si puede, A ti, porfa, Claudia, gracias. me deja anotado en el chat las bolsas de empleo virtuales, porque así se me escaparon algunas. Gracias. Claro que sí, cuenta Gracias, con ello. Claudia. Clau, si ya te registraste en la liga del registro de asistencia, déjanos ahí tu correo electrónico y seguramente la información que David nos va a compartir para poderles enviar va a mencionar esta parte, ¿vale? Bueno, gracias. A ti, Claudia. Últimas 2 preguntas. Nos dice Santiago si se pueden hacer 2 currículums distintos y que solo los reclutadores vean uno y que los otros reclutadores vean el otro. O sea, como que él pueda seleccionar qué currículum ve ciertas empresas o que si a fuerza tiene que crear una cuenta con otro perfil profesional. Gran pregunta. Mucho depende de la plataforma. Las que yo conozco no tienen la posibilidad de cargar, sí tienen la posibilidad de cargar 2 perfiles, pero no de que tú elijas quién ve cuál, ¿no? Si no te preguntan, oye, ¿quieres que las personas que buscan del sector tecnológico vean este y las personas que publican de fintech vean este otro? No, ese tipo de funcionalidad yo no la he visto. Pero bueno, si más bien lo que tú si lo que tú vas a hacer es postularte a las vacantes, hay plataformas que sí te dejan subir más de un CV, ¿no? El caso, por ejemplo, de LinkedIn, puedes cargar diferentes CVs y cuando te vas a postular a una vacante, tú puedes elegir cuál es el CV que vas a decidir enviar al reclutador. Eso sí que lo puedes hacer, pero del otro lado, como decía, si podrías hacer que cierto sector vea tu perfil de una manera y otro sector de otra. Eso no se puede. Creo que la única manera sería justamente creando perfiles diferentes. Muchas gracias, David. Y la pregunta de Emma Elizabeth nos comenta, ¿qué tan difícil es aplicar a una vacante sin experiencia en el área? Perdón, se me cortó ya un poquito. ¿Qué tan difícil es aplicar una vacante sin experiencia en el área? Ok. Eh, Difícil no es, puedes postularte. Es decir, tú vas a encontrar la vacante y te vas a postular. Aquí más bien el tema es cómo lo ve el reclutador. Regularmente el reclutador, como te decía, una de las cuestiones que primero evalúan, veamos el gráfico, es la experiencia laboral. Entonces, seguramente cuando esté revisando los CVs, vaya a descartar el CV sin experiencia en esa área. Ahora, si de pronto estás en el momento en el que es tu primer empleo, ¿no? Y estás saliendo de la universidad y estás buscando, aquí lo importante y lo estratégico es cómo redactas aquellas experiencias que lograste desarrollar durante tu carrera educativa, ¿no? Y ahí puede que exista esa conexión. Entonces, no está descartado, puedes postularte, pero aquí si estás buscando el primer empleo o tal vez estás cambiando de sector, la clave es cómo redactas el enfoque y el interés que tienes para que entonces cuando el reclutador esté revisando el CV, le haga sentido con la descripción de su vacante, ¿vale? Muchas gracias, David. Y pues bueno, les recuerdo, ayúdenme a dejarnos sus comentarios en la encuesta de valoración del webinar. Esto para nosotros es de suma importancia, el saber que el contenido que les estamos brindando está siendo de valor para ustedes. Por supuesto, todas sus respuestas y sus evaluaciones ahí nos van a dar la pauta para poder abrir otros escenarios o estar buscando algunas dinámicas diferentes para ustedes. Entonces, les estamos poniendo aquí
nuevamente el webinar y pues bueno, les platico que estamos trabajando en evaluar cuál es la forma más adecuada para poderles hacer llegar todas las grabaciones de estos webinars. Empezamos en el mes de abril, si mal no recuerdo, abril-mayo, con esta serie de webinars. Entonces, tan pronto los tengamos ya cargados en una plataforma a disposición de ustedes, todas las grabaciones de todos estos webinars, se las vamos a hacer llegar o les vamos a poner por ahí un anuncio en su plataforma. Pero sí, ya lo estamos evaluando y ya estamos trabajando en ello. Ajá. Rebeca, me parece que desde hace ratito estabas levantando la mano. No sé si tengas alguna pregunta antes de continuar con un par de preguntitas en el chat. Listo, dice Juan, bajo el enfoque de la revisión de 7 segundos, ¿recomiendas que el CV sea máximo de una hoja? Muy buena pregunta. Depende. Mira, Juan, mucho depende de tu experiencia. Es decir, si tienes menos de 8 años, menos de 7 años en el mercado laboral, sí, te recomiendo que sea una sola hoja. Pero si tienes más de 7, más de 8 años, tienes mucha historia que contar también. Entonces, máximo 2 hojas, ¿no? Pero recuerda que esta revisión de los 7 segundos, evidentemente, el reclutador no va a llegar hasta el final. Lo que primero va a ver es ese pequeño extracto que por aquí alguien preguntaba si era el about, ¿no? O el acerca de, que yo les decía, bueno, yo le llamo perfil profesional. Ese pequeño extracto es el importante para esos 7 segundos. Entonces, en cuanto a la extensión, si tienes menos de 7 años de experiencia laboral, una hoja está perfecto. Y si tienes más de 7 años, 2 hojas como máximo, ¿vale? Gracias, David. Nos preguntan... A ver, no sé si se oiga. Sí, ya te escuchamos. Lo que pasa es que yo estoy tomando un curso como diseñador para impartir cursos como capacitadora y me estoy especializando en la educación socioemocional para la nueva escuela mexicana. Entonces yo tengo el perfil de LinkedIn a medio hacer y lo que quiero saber es sí, bueno, no me queda muy claro cómo actualiza uno la información. No estoy familiarizada, apenas acabo de diseñar, bueno, de meter información a LinkedIn. Y y me gustaría más como ser encontrada que estar buscando, porque no le encuentro mucho sentido. O sea, me parece muy recomendable pulir el CV, pero más bien lo que quiero es que la gente capte que yo tengo una propuesta para la educación que se basa en el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, a alguien le puede interesar cómo puedo promover esto, porque no tengo una idea muy clara, como que la forma de venderme o el story selling no es algo que yo sepa hacer. O bueno, nunca lo he hecho. Si me pueden dar algún norte. Claro. No, Rebeca, y LinkedIn es una plataforma excelente para que tú logres este objetivo que estás buscando. Eh, Pueden ser dos caminos. Acompáñanos en Uda Vinci justo al siguiente webinar porque justo van a hablar de este tema de LinkedIn. La otra, si traes más prisa, escríbeme por LinkedIn, por ahí compartí mi perfil. Y justamente a mí me interesa mucho ayudar a la gente con este tema de LinkedIn, ¿no? De cómo vender, cómo contar esa historia del perfil que necesita ser encontrado. Porque tú decías, yo no quiero buscar, yo quiero que me encuentren y que mi propuesta de valor sea justo lo que estoy tratando de hacer en mi proyecto. Entonces, esto es clave, esto es importante y hay que desarrollarlo bastante bien. No es tan complejo, no te preocupes por eso. O sea, la idea es que tú puedas entender cómo utilizarlo, cómo redactarlo y qué contenido tienes que ir creando, porque eso es clave. El LinkedIn es contenido, ¿no? Y seguramente tú tendrás mucha experiencia que compartir. La idea es que la cuentes de la manera adecuada y toda esa experiencia en un momento determinado seguramente va a hacer que alguien llegue a tu perfil y se interese por lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, eh, mi recomendación es siempre acompaña a Uda Vinci en estos webinars. El que sigue va a estar muy bueno y creo que aplica a tu caso. Y también si te interesa buscarme, yo con mucho gusto también te puedo ayudar.
En este momento no tengo un presupuesto para pagar una asesoría, pero a lo mejor asistiendo al siguiente webinar puede ser, ¿no? Claro que sí, Exacto, y Rebeca. Ujú. no te preocupes por el presupuesto, Rebeca. Eso más bien yo lo hago a nivel de asesoría de ayuda, ¿no? O sea, no te preocupes por esa parte, ¿vale? Pero como tú gustes. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que no sé cómo, no sé su correo electrónico. No lo vi en ninguna parte. No te preocupes, le pedimos acá a Da Vinci que te lo hagan llegar, por favor, ahí Ok, con Erika. Sí, gracias. claro que sí. Sí, no te pierdas la próxima sesión, Rebeca, porque justamente vamos abordar el tema completo de LinkedIn y cómo ocupar la plataforma para podernos posicionar. Ujú. De acuerdo. Entonces, pues bueno, David, ¿te parece si respondemos las dos últimas preguntas también por respeto a tu tiempo? Nos preguntan por aquí si crees, si es recomendable colocar en el currículum una experiencia laboral que no sea de la rama a la que te estás postulando. Interesante. Eh, Más bien, o sea, si es una experiencia por que desarrollaste, siempre ponla y trata de conectarla, es decir, no excluyas lo que has logrado. Eso es importantísimo. Todo lo que ya lograste y lo que ya diseñaste y lo que ya hiciste durante tu carrera, aunque te estés postulando a otro sector, ¿no? No debe de ser suprimido, ¿no? Siempre siéntete orgullosa, orgulloso de lo que hiciste y ponlo. Ahora, el tema es cómo redactas los logros dentro de esa experiencia laboral para que conecte con el nuevo sector con el que estás buscando, ¿no? Esa es la clave, ¿no? El poderlo redactar de manera adecuada para que no suene como que estás hablando tal vez con el lenguaje de la compañía en la que realizaste esa experiencia laboral, sino que esa experiencia, el reclutador entienda que puede ser aplicada en cualquier sector o en cualquier otro trabajo o en cualquier otra empresa, ¿no? Esa es la clave. Entonces, nunca excluyas algo que tú ya lograste y te puede servir justo todo este tema de redacción para un siguiente empleo, para una postulación de otro sector. Gracias. Nos dice Dafne, portafolio o CV, ¿cuál nos recomiendas? Si eres diseñador o alguna otra carrera que implica un portafolio, las dos, ¿no? El portafolio es lo visual y aquí la clave es más bien el orden, es el reclutador, por lo regular, siempre va a ver primero el CV, ¿no? Va a escanearlo estos 7 segundos, va después dedicarle un poco más de tiempo y va a querer ver visualmente estos diseños o este trabajo que está en el portafolio. Entonces eso, el CV le va a abrir la puerta a a tu portafolio. Entonces los dos son clave, ¿vale? Gracias, David. Y ahora sí, la última pregunta, antes de despedirnos. Nos dice María José, tengo 10 años trabajando en una empresa con las mismas actividades y actualmente está buscando una nueva oportunidad. ¿Cómo puede mantener actualizado su CV en ese caso? 10 años trabajando en una empresa, mismas actividades. Eh, si no lo has actualizado, comienza ya, ¿no? Sobre todo si lo que estás buscando es un cambio, ¿no? Y a veces uno busca trabajo de manera pasiva, es decir, no se está postulando siempre a una vacante, sino que el caso, por ejemplo, de LinkedIn, que más bien es para ser encontrado, es importante actualizar tal vez tu perfil ahí, tu CV ahí, pero sí que puedes empezarlo a hacer, ¿no? Y como no llevas esa prisa, ¿no? Si tú ya si tienes estos 10 años en la compañía y sigues trabajando ahí, no tienes esta presión de tenerlo autorizado ya. Entonces, puedes dedicarle un poco de tiempo mañana, después pasado mañana, después la siguiente semana, ir redactando, ir haciendo pruebas, ir encontrando la mejor manera de contar tu historia del CV sin una presión, ¿no? Entonces, si esto lo tienes pensado hacer, la pregunta es, ¿cómo puedo mantener actualizado mi CV en este caso? Empieza mañana, ¿no? Y empieza poco a poco. No te sientas presionada con eso y pues vas a ir encontrando la mejor manera de que en estos 10 años que seguramente has tenido una experiencia importante, has desarrollado varios proyectos, has desarrollado o has resuelto varios problemas de la compañía, que los puedas redactar de la mejor manera y utilizando este microbranding que hablábamos, ¿vale?
Muchísimas gracias, David, por toda esta información, por este espacio de preguntas tan amplio. Me parece que no se quedó en el aire ninguna pues bueno, nuevamente les recuerdo, el próximo mes nos vamos a estar viendo con el tema de LinkedIn. Ella es una experta en esta plataforma y de hecho está certificada directamente por la plataforma, entonces le vamos a poder sacar muchísimo jugo al próximo webinar. Y pues bueno, evidentemente, ojalá, David, no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar, que en los próximos meses volvamos a verte nuevamente con un tema nuevo y que sea también de gran valor para nuestra comunidad. Pues bueno, te dejo los aplausos, todas las reacciones de nuestro público que virtualmente dicen que pues el aplauso para los artistas y demás, pues son los que llegan al alma. Entonces, pues aquí te dejo todos tus aplausos y pues bueno, no me resta más que agradecerles todo este tiempo que han invertido en ustedes. Ajá, entonces sigan aprendiendo, síganos el rastro en todos los siguientes eventos y pues bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Muchísimas gracias David nuevamente y pues linda noche a todos. Gracias a ustedes, linda noche y yo feliz de seguir participando en más eventos de UDaVinci que son clave para el futuro del trabajo. Gracias a todos. Así es, David, muchas gracias.